Esta historia te muestra que el propósito de Dios nunca falla en tu vida. ¿Te has despertado alguna mañana con esa punzada, ese frío en el pecho, esa sensación de que todo el esfuerzo de tu vida ha sido en vano, que el propósito que buscabas te ha evadido por completo? Si alguna vez te has sentido traicionado por tus propias circunstancias, desilusionado por los caminos que se cerraron, o convencido de que cometiste un error fatal que arruinó tu vocación, necesito que me escuches atentamente. La mayoría de los mensajes de motivación, la mayoría de los sermones, te dicen que busques el propósito, que lo persigas con todas tus fuerzas. Y sí, la intención es noble, pero yo te ofrezco hoy una verdad mucho más profunda, una verdad que calma el alma. El propósito de Dios nunca se perdió. El propósito te estaba buscando a ti, incluso en tus peores desvíos. Permítame ser claro. Tu vida no es una serie de accidentes, no es un manuscrito lleno de tachones sin sentido. Es una obra maestra que, vista desde nuestra perspectiva humana, parece un completo desastre. Parece un conjunto de nudos, de hilos cortados, de colores que no combinan, de promesas rotas. ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la humillación? ¿Por qué la pérdida si, supuestamente, Dios tiene un plan para mí? Mira a tu alrededor, ves ese fracaso, esa puerta que se cerró con un golpe sordo, esa relación que terminó sin explicación. Nosotros, con nuestros ojos limitados, vemos el final, vemos la ruina, vemos la evidencia de que nuestro plan se desmoronó. Pero hoy, mi hermano, mi hermana, vamos a cambiar la perspectiva. Hoy te prometo que, si te quedas hasta el final de este mensaje, verás tu vida entera no como un campo de batalla lleno de escombros, sino como un mapa detallado, meticulosamente dibujado por la mano de la providencia divina. Para que entiendas esta profunda verdad, debemos abandonar por un momento la idea de que somos los directores de esta obra. Debemos entender que somos parte de un diseño mucho más grande, y la única manera de entenderlo es a través de una historia de una traición devastadora, de una caída en desgracia que parecía el fin absoluto de una gran carrera. Piensa en Daniel, el arquitecto. No el profeta bíblico, sino un hombre que construyó su vida sobre la roca de su propio talento y su orgullo desmedido. Daniel era un maestro constructor, famoso en toda la región por la belleza, la grandiosidad y la arrogancia de sus diseños. Sus obras eran monumentos a su genio personal. Pero en su soberbia, Daniel descuidó algo esencial, algo fundamental: la humildad. No vio la grieta en su propio cimiento moral, y un día, por una combinación de celos políticos y un error estructural que él mismo había pasado por alto, Daniel fue despojado de todo. Perdió su reputación, su fortuna, y fue condenado al exilio en una provincia árida, polvorienta y olvidada. En su mente, su propósito estaba destruido. Su vida profesional, su razón de existir, era ahora un montón de cenizas humeantes. ¿Te resuena esta historia? ¿Alguna vez sentiste que fuiste exiliado no a un desierto físico, sino al desierto del desempleo, al desierto de la enfermedad o al desierto de la soledad? Si es así, prepárate, porque la historia de Daniel nos enseña que el telar de Dios tiene dos caras, y lo que Daniel y quizás tú vieron como nudos en la parte inferior era en realidad el comienzo del diseño más hermoso y funcional de toda su vida. Es la primera pieza de un rompecabezas que revela que el propósito de Dios nunca falla en tu vida. Ahora, profundicemos en el nudo de la cuestión. Cuando el diseño parece desorden. Hemos hablado de Daniel, el arquitecto, y su caída desde la cima de la gloria. Y es en ese momento de humillación absoluta donde encontramos la clave para entender la providencia divina. Piénsalo bien. ¿Cómo percibimos la vida cuando estamos en medio de una crisis? La vemos como un desorden, un caos irracional. La pérdida es una cicatriz fea. El error es una mancha permanente. El tiempo de espera es un vacío inútil. Estamos parados, como Daniel en su exilio, mirando solo el revés del tapiz. Imagina un telar, esa máquina ancestral donde se crean alfombras o telas magníficas. Si te pones debajo del telar, mirando hacia arriba mientras el artesano trabaja,
lo único que verás es una imagen confusa. Verás hebras sueltas, nudos que parecen defectos, cabos que cuelgan sin sentido y colores que se cruzan de forma abrupta. Desde abajo, el patrón es incomprensible, no hay belleza, solo hay una sensación de trabajo incompleto y de errores del tejedor. Ahora lleva esa imagen a tu propia vida. El telar es el tiempo, los hilos son tus experiencias, tus talentos, tus relaciones, tus fracasos. Cuando estás experimentando la dificultad, cuando estás en la parte baja, lo que ves es solo el nudo. Ves la pérdida de un ser querido, y es un nudo de dolor. Ves la bancarrota, y es un nudo de vergüenza. Ves el diagnóstico médico inesperado, y es un nudo de miedo. Nuestro juicio humano, limitado por el tiempo presente y la emoción cruda, concluye: este diseño es defectuoso. Mi propósito ha sido arruinado. Pero Dios, mis queridos hermanos y hermanas, es el tejedor. Y Dios nunca ve el revés. Él solo ve el derecho. Él solo ve el diseño completo que está tejiendo a través de cada uno de esos nudos que a ti te parecen horribles. El propósito de Daniel no era construir templos para su propia fama, sino construir refugios para la vida, lo cual es la vocación más sagrada de un arquitecto. Pero él no podía ver eso mientras estaba cegado por su ego. La caída de Daniel fue el nudo más grande en su vida, el momento en que sintió que todo su ser estaba deshecho. En la provincia árida ya no había mármol ni oro, solo había polvo, escasez de agua y gente luchando simplemente por existir. Daniel no tuvo más remedio que dejar de pensar en sí mismo como el arquitecto de la gloria y comenzar a pensar como el arquitecto de la necesidad. Se vio forzado a usar materiales humildes, a estudiar el flujo de agua en la arena y a diseñar casas que pudieran proteger a una familia de la dura realidad, en lugar de impresionar a la corte real. Su talento, antes dedicado a la vanidad, ahora se aplicaba a la supervivencia y al servicio. Aquí está la transición crucial, la primera revelación. El propósito fallido es solo la forma en que Dios poda tu ego para que tu verdadero fruto pueda crecer. Si Daniel hubiera permanecido en la capital, habría muerto siendo un arquitecto famoso, pero un hombre espiritualmente incompleto. El exilio, el nudo, lo forzó a la humildad, redefiniendo su vocación de la grandiosidad a la utilidad, de la vanidad a la virtud. Ahora, si Dios permitió que Daniel sintiera ese dolor, si permitió que ese nudo fuera tan apretado, es porque ese nudo era vital, era un punto de anclaje para algo mucho más grande. ¿Cómo podemos dejar de mirar nuestros propios nudos con resentimiento y empezar a verlos como los puntos de anclaje necesarios del gran tejedor? La respuesta está en entender la naturaleza de la providencia, y vamos a explorarla a través de las 3 formas en que Dios nos dice no para llevarnos a un sí eterno. La protección invisible de Dios. Hemos establecido que nuestro dolor, ese nudo que vemos, es necesario para el tapiz de Dios. Pero ahora debemos preguntarnos, ¿por qué tiene que doler tanto? ¿Por qué Dios simplemente no allana el camino? La respuesta se encuentra en el primero de los 3 no de la providencia, el no de la protección. Cuando oramos por algo, un trabajo, una relación, un ascenso, una dirección específica, y Dios aparentemente nos niega esa petición, nuestra mente humana lo registra como un fracaso o una falta de atención divina. Decimos, Dios no me escuchó. Pero, ¿y si ese no era en realidad el acto de amor más grande y protector que podrías haber recibido en ese momento? Piensa en esta analogía. Eres un padre o una madre y ves a tu hijo pequeño correr alegremente hacia un camino recién pavimentado y brillante que parece ser el camino más fácil y cómodo. Lo detienes, lo tomas en brazos y lo rediriges a un sendero de tierra, áspero, con piedras, y que requiere un esfuerzo consciente. El niño llora y patalea, convencido de que le has negado la comodidad. Él solo ve el asfalto fácil y tu restricción. Pero lo que el niño no ve, y lo que tú sí ves, es la grieta invisible y profunda que se abrió bajo el asfalto hace apenas unos minutos y que es lo suficientemente grande como para tragarlo si da un solo paso más. Así trabaja a menudo la providencia.
Nuestros planes son como ese camino de asfalto. Se ven perfectos, lógicos, y nos ofrecen una sensación de control inmediato. Pero si Dios nos concede esos planes sin las necesarias preparaciones o sin la madurez que necesitamos, terminaremos cayendo en una grieta espiritual, moral o existencial que no podíamos ver desde nuestra limitada perspectiva. El no de Dios no es una negación de tu capacidad, sino una protección contra tu inmadurez o contra un peligro que se cierne invisiblemente sobre ese camino aparentemente ideal. Volvamos a Daniel, el arquitecto. Él oraba por seguir construyendo monumentos, pero si Dios le hubiera concedido eso, su orgullo se habría solidificado hasta convertirse en una roca impenetrable. Daniel habría alcanzado la fama mundial, sí, pero habría perdido su alma por la vanidad. El exilio, el no a su carrera de gloria, fue el acto de amor que lo protegió del peligro de la autosuficiencia. Lo protegió de la grieta más grande, pensar que Él era la fuente de su propio propósito. El propósito de Dios es siempre llevarnos a un lugar de plenitud y bendición duradera, no de satisfacción temporal y hueca. Y ese lugar de bendición a menudo no se encuentra en el camino fácil que elegimos, sino en el camino pedregoso al que Él nos redirige, porque en el camino pedregoso desarrollamos el carácter y la humildad que nos permiten sostener el peso de la bendición sin quebrarnos. La próxima vez que sientas que una oración fue rechazada, que una puerta se cerró violentamente, no lo veas como un castigo o un abandono. Míralo como la mano firme del Padre Celestial que te retira con amor de un peligro invisible. Míralo como el primer no de la providencia, que es la promesa más segura de su protección incondicional. Es el primer paso para que el propósito te encuentre. Ahora, si el primer no nos protege de lo que no vemos, el segundo no aborda directamente nuestra mayor debilidad humana, la impaciencia, el retraso, como maduración divina. Si el primer no de Dios es la protección contra el peligro, el segundo no es el acto de maduración que desafía nuestra impaciencia. Este es el no del retraso, la prolongación del tiempo de espera que nos agobia y nos hace sentir que Dios está sordo o es lento. Nosotros vivimos bajo el principio de la inmediatez. Queremos el propósito ahora, el éxito mañana y la respuesta a la oración en el instante en que la formulamos. Pero la impaciencia es humana, la maduración es divina, y la maduración siempre toma tiempo. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no es solo darte el fruto, es asegurarse de que tú eres lo suficientemente fuerte para sostenerlo. Imagina un árbol que da un fruto magnífico. Lo que tarda en crecer no es principalmente el fruto visible, sino las raíces invisibles. Las raíces son las que deben cavar profundamente en la tierra, rodear las rocas, buscar nutrientes en la oscuridad y expandirse silenciosamente. Si un árbol da frutos demasiado rápido, antes de que sus raíces sean fuertes, el peso del fruto y la primera tormenta lo derribarán. Dios no está retrasado. Él está alargando la cámara de cocción. El tiempo de espera no es un vacío, es un tiempo de enraizamiento. Es el momento en que se desarrollan la perseverancia, la fe inquebrantable, la verdadera humildad y la gratitud por las pequeñas cosas. Estas virtudes son las raíces que te permitirán sostener el gran propósito que Él tiene para ti. Mira a Daniel en su exilio. Él creía que Dios le había quitado su propósito, pero en realidad Dios le había dado el regalo más valioso: tiempo. Tiempo para dejar de lado su obsesión por la opulencia y aprender a valorar la esencia del diseño, la funcionalidad sobre la fama. En ese desierto, Daniel aprendió a escuchar, a observar, a ser paciente con los materiales humildes. Estas eran las raíces que le faltaban en la capital, donde solo conocía el éxito instantáneo y la adulación. Piensa en los momentos de tu propia vida en que el propósito te fue negado, cuando la espera se hizo insoportable. ¿No fue precisamente en ese desierto donde desarrollaste la resistencia que hoy te define? ¿No fue ese retraso el que te obligó a aprender una habilidad nueva, a conocer personas que nunca habrías conocido, o a cambiar una mala costumbre que te habría destruido más tarde? El verdadero peligro no es el retraso, sino la prematuridad.
Si hubieras obtenido ese gran éxito antes de haber desarrollado las raíces de la humildad, habrías podido manejar la tentación de la soberbia. Habrías mantenido tus valores éticos y morales intactos bajo la presión de la riqueza o el poder. Muy probablemente no. La Biblia está llena de ejemplos de aquellos que recibieron la bendición antes de estar espiritualmente preparados, y el resultado fue la ruina. Por lo tanto, si te encuentras frustrado por un retraso, cambia tu oración. En lugar de rogar, Señor, date prisa, ora, Señor, enraízame más profundamente mientras espero. Usa este tiempo para asegurarte de que estoy listo para el fruto que me darás. El propósito no fallará, porque Dios no se equivoca de tiempo. Él sabe exactamente cuándo es el momento perfecto para que tu propósito germine con fuerza y resistencia. Pero hay un último no de la providencia, y es el más difícil de aceptar porque toca directamente nuestra mayor debilidad, nuestro ego, la humildad forzada y el despojo del ego. Hemos visto que Dios nos protege de peligros invisibles y que nos madura a través del tiempo. Ahora llegamos al tercer no, el no de la reinserción, o como yo prefiero llamarlo, el no de la humildad forzada. Este es el momento en que Dios nos despoja de algo que consideramos vital, no para castigarnos, sino porque nuestra autosuficiencia es la barrera más grande para recibir su propósito. El propósito divino, el verdadero llamado que resuena con el corazón de Dios, siempre es más grande que nuestra capacidad humana. Requiere una fe que solo florece en la dependencia total del Creador. Y, seamos honestos, cuando tenemos todo bajo control, el dinero, el prestigio, la salud, ¿qué tan fácil es olvidar que necesitamos a Dios? Tendemos a reemplazar la fe con la autoconfianza y la oración con la planificación exhaustiva. El fracaso, entonces, se convierte en la herramienta divina para despojarnos de la armadura del orgullo. Es un golpe de martillo en el pedestal de nuestra propia gloria, forzándonos a inclinarnos. La única manera de recibir un propósito verdaderamente grande, un propósito que glorifique a Dios y no a nuestro currículum, es ser forzado a la humildad, porque el ego y la vocación divina no pueden coexistir. Piensa en el ejemplo de un atleta que ha ganado todo. Si su identidad está ligada únicamente a la victoria, una lesión grave que lo margine de la competencia no es solo un revés físico. Es un tercer no devastador. Lo obliga a reevaluar. ¿Soy valioso solo si gano? ¿O hay un propósito más profundo en mi vida? Quizás inspirar a otros desde una silla de ruedas o enseñar la disciplina que aprendí. El despojo lo obliga a pasar de la identidad del triunfo a la identidad del testimonio. En el caso de Daniel, el arquitecto, la humildad fue forzada por la vergüenza y el exilio. Él creía que era indispensable por sus grandes diseños. El no del destierro lo obligó a depender de materiales humildes, a interactuar con gente que no tenía nada que darle a cambio y a servir sin buscar reconocimiento. Fue precisamente al no buscar la gloria que encontró su verdadera vocación, la utilidad y el servicio desinteresado. Su orgullo, su autosuficiencia, fue lo primero que tuvo que morir para que su propósito resucitara. Aquí está la clave. Dios no te quita tu propósito, te quita la versión egoísta de tu propósito. Te arrebata la necesidad de control para que puedas operar bajo la gracia. Cuando te despojan de la comodidad o de la fama, no queda nada más que tu carácter, tu fe y tu dependencia de la providencia. Y en esa vulnerabilidad, en ese no forzado, es cuando te conviertes en el recipiente perfecto para recibir la misión que es verdaderamente tuya. Este proceso de humildad es difícil, a menudo doloroso, pero es la garantía de que, cuando llegue la bendición y el propósito se revele, no te atribuirás el mérito. Lo reconocerás como el trabajo del tejedor divino. Es la razón por la que debes darle gracias a Dios, no solo por el sí, sino con mayor fervor por el no que te salvó de ti mismo. Hemos analizado los 3 no de la providencia. Ahora estamos listos para regresar al telar y ver cómo todos estos hilos confusos se unen en una imagen de belleza inquebrantable, el propósito revelado en la adversidad. Hemos caminado juntos a través de la confusión,
el retraso y la humillación. Hemos sentido la frustración de Daniel en el exilio, pero ahora, mi querido amigo, ha llegado el momento de la revelación. Es hora de que el gran tejedor tome el tapiz de tu vida, que parecía un revoltijo de nudos y errores, y lo voltee. Al voltear el tapiz de Daniel, se revela una imagen deslumbrante que él jamás pudo haber anticipado. Lo que antes veía como un castigo, ahora lo ve como una promoción divina. Miremos los nudos de Daniel y cómo se transformaron en preparaciones. El nudo del exilio y la vergüenza no fue una pérdida de su carrera, sino el regalo de la humildad forzada. Lo obligó a desaprender la vanidad y a redescubrir la alegría del servicio desinteresado. La vergüenza lo despojó de su dependencia del reconocimiento humano, forzándolo a encontrar su valor en la utilidad, no en el aplauso. El nudo de la pérdida de materiales lujosos no fue una restricción, sino una reeducación de la habilidad. Al no tener mármol, Daniel se convirtió en un experto en sistemas de agua y construcciones sostenibles con tierra y piedra local. Sus habilidades se hicieron más profundas, más esenciales y sobre todo más necesarias para la humanidad que un simple monumento decorativo. El nudo del retraso y el trabajo silencioso no fue tiempo perdido, sino la maduración de la visión. En ese desierto, diseñó una ciudad entera capaz de sostener la vida, no solo unos cuantos palacios. Su propósito se expandió de ser un diseñador de edificios a ser un preservador de vidas. La verdad es esta: el propósito nunca falló. Solo falló tu interpretación del propósito. Lo que Daniel creía que era el fin de su vocación, el diseño de edificios de lujo, era simplemente la herramienta que Dios estaba usando para llevarlo a su verdadera vocación, el diseño de refugios de vida. Y aquí está la instrucción práctica que nos toca a nosotros. Te invito a hacer el mismo ejercicio de voltear el telar en tu propia vida. Piensa en 3 nudos grandes de tu pasado. Quizás perdiste ese trabajo que amabas, o fracasaste en esa empresa que te prometía riqueza. Ahora, reescribe ese nudo como una preparación. Si el nudo fue, perdí mi trabajo de alta presión, la preparación es, gané tiempo para sanar, para adquirir nuevas habilidades sin prisa, y para descubrir que mi verdadera pasión estaba en la enseñanza, no en la administración. Si el nudo fue, esa relación terminó dolorosamente. La preparación es, fui forzado a confrontar mis propias debilidades de carácter, a cultivar la soledad productiva y a desarrollar la fe en mi valor antes de buscar una conexión externa. Cada nudo, cuando se ve a través de los ojos de la fe y la gratitud, es simplemente un punto de anclaje necesario que le dio fuerza y forma al diseño final. Es la prueba innegable de que, incluso cuando estabas más confundido, el tejedor divino estaba obrando con precisión geométrica. La adversidad no fue un obstáculo para tu propósito, fue el material de construcción de tu propósito. Ahora, la gran pregunta es, ¿dejarás de mirar los nudos con resentimiento y empezarás a confiar en la mano del artesano, incluso cuando no entiendas el patrón? Humildad y valor del tiempo. Hemos entendido que el propósito es inquebrantable, pero esto nos lleva a un desafío práctico. Si Dios ya tiene un plan perfecto, ¿por qué debo esforzarme? ¿Por qué luchar contra la pereza, la procrastinación o las emociones negativas que me arrastran? La respuesta es sencilla y profunda. El propósito es inquebrantable, pero requiere de tu cooperación activa. La pereza, la asedia o pereza espiritual es mucho más que no querer levantarse de la cama. Es una forma sutil de orgullo. Es la creencia de que nuestro tiempo no tiene un valor sagrado, que podemos desperdiciarlo sin consecuencias. La pereza nos hace mirar el gran propósito de Dios y sentirnos abrumados y, por lo tanto, inmovilizados. Nos dice, eres demasiado pequeño para esto, mejor descansa, o peor aún, esto es demasiado grande, el esfuerzo no vale la pena. El antídoto contra esta parálisis es la humildad práctica y la gratitud por el presente. La humildad práctica significa aceptar la realidad de tus limitaciones y, sin embargo, actuar dentro de ellas con diligencia.
No necesitas construir el tapiz entero hoy, solo necesitas tejer un hilo. El arquitecto Daniel en el desierto no se levantó un día para construir una ciudad. Se levantó para cavar un pozo, para mover una piedra, para diseñar un conducto de agua eficiente. Su trabajo diario, humilde y necesario, era la manifestación activa de su propósito redescubierto. Él valoró la utilidad de la hora presente sobre la fantasía de la gloria pasada. Aquí entra el valor sagrado del tiempo. Cada momento que se nos da es una oportunidad de tejer ese hilo con intención y moralidad. Si vives en la pereza, estás diciendo, sin darte cuenta, que el regalo de Dios es inútil. Estás despreciando la materia prima de tu propia santificación. El tiempo no es dinero, el tiempo es vida, y la vida es el campo de juego de tu propósito. ¿Cómo enfrentamos esa emoción negativa que nos dice que renunciemos? Lo enfrentamos con el ancla de la gratitud. La gratitud es el reconocimiento humilde de que todo lo que tenemos, incluso nuestra capacidad para respirar y movernos, es un regalo inmerecido. Cuando enfrentas el desaliento o la tristeza, no huyas de la emoción. Úsala como una señal de que tu alma necesita ser realineada con la verdad. La aplicación práctica. Si te sientes paralizado, no intentes hacer un plan de 5 años. Simplemente establece una regla de 3 pequeñas acciones. Hoy, por la gracia de Dios, haré 3 cosas pequeñas que contribuyan a mi propósito o a mi bienestar moral. Podría ser leer un capítulo de un libro inspirador, hacer esa llamada difícil pero necesaria, y meditar en un versículo bíblico. Estas pequeñas acciones, alimentadas por la humildad y la gratitud por la oportunidad de hacerlas, son la prueba de que estás cooperando activamente con el plan inquebrantable de Dios. Recuerda siempre la lección de Daniel. Su propósito nunca falló, pero se manifestó no en grandes proyectos de mármol, sino en el humilde y constante trabajo de mover la arena y recoger la lluvia. El camino para vencer la pereza no es la fuerza de voluntad heroica, sino la humildad de la obediencia diaria. Y ahora vamos a explorar una de las herramientas más poderosas para superar la confusión y el miedo: la disciplina de la fe, el método cartesiano espiritual. Si el propósito de Dios nunca falla, ¿por qué permitimos que el miedo, la ansiedad y el desaliento tomen el control? Estas emociones negativas son como cortinas oscuras que caen sobre el tapiz, impidiéndonos ver el diseño que ya está allí. Pero, mis amigos, no podemos simplemente ignorar o reprimir estas emociones. Debemos enfrentarlas con una estrategia, un método cartesiano espiritual. René Descartes, el filósofo de la duda metódica, nos enseñó a cuestionar todo hasta llegar a una verdad innegable. Aplicaremos esta lógica a nuestra vida espiritual para anclar nuestra fe donde no puede ser movida. Paso 1. La duda radical. Cuestiona tu emoción. Cuando sientas miedo, ansiedad o desesperación, no lo aceptes como un hecho. Pregúntale a esa emoción: ¿en qué verdad se basa mi miedo? Si temo al futuro, el miedo se basa en la mentira de que Dios ha perdido el control o de que su propósito puede fallar. Si temo a la escasez, se basa en la mentira de que soy la única fuente de mi provisión. Expón la mentira a la luz de la razón y la fe. El propósito no puede fallar, por lo tanto, tu miedo es infundado en la realidad divina. Paso 2. El cogito espiritual, la verdad innegable. Descartes dijo: pienso, luego existo. Nosotros decimos: Dios es fiel, luego su propósito existe. Esta es nuestra verdad innegable, nuestro ancla. No importa lo que sientas, no importa lo que veas en el reverso del tapiz, la fidelidad de Dios es un hecho absoluto. Recuérdate esta verdad en voz alta. No confío en mis sentimientos o en mis circunstancias. Confío en el carácter inmutable de Dios. Este anclaje te saca del torbellino emocional y te coloca en la roca de la certeza. Paso 3. La reconstrucción por la fe, el acto de gratitud. Una vez anclado en la verdad, reconstruye tu día con acciones de fe.
¿Qué haría una persona que realmente cree que su propósito no puede fallar? No se paralizaría. Actuaría con diligencia, como Daniel moviendo la arena, con esperanza y con gratitud. La gratitud, en este contexto, no es solo una emoción, es una disciplina moral y ética. Es la decisión activa de dar gracias por lo que tienes mientras esperas lo que necesitas. Es agradecer por el nudo, porque sabes que es una preparación. Este simple acto rompe el ciclo de la negatividad, porque el desaliento no puede coexistir con la gratitud genuina. Mira cómo se aplica esto a los desafíos diarios. Si la pereza es un problema, capítulo 6, tu duda radical cuestiona la mentira de que tienes tiempo que desperdiciar. Tu cojito espiritual te recuerda que el tiempo es sagrado, que el propósito de Dios te llama a la acción. Tu reconstrucción por la fe te impulsa a realizar esas 3 pequeñas acciones humildes del día. Este método no elimina la emoción humana, pero te da el poder sobre ella. Te permite tratar el miedo no como un director, sino como un mensajero mal informado. Lo escuchas, lo cuestionas y luego lo corriges con la verdad de la providencia. Recuerda siempre la lección. Tu propósito no está sujeto a tu estado de ánimo, está sujeto a la voluntad de Dios, y su voluntad es perfecta. Armados con esta certeza, podemos enfrentar el último y gran desafío que nos pide la fe, la entrega total. El poder de decir, hágase tu voluntad. Hemos desvelado el tapiz y hemos entendido que nuestros nudos son preparaciones, que el retraso es maduración y que la humillación es el despojo necesario del ego. Todo esto nos lleva a una única conclusión espiritual. Para que el propósito de Dios se manifieste plenamente, debemos cesar nuestra lucha por el control. El mayor obstáculo para la voluntad divina no es el diablo, ni las circunstancias, ni el fracaso. Es nuestra propia mano apretada. Es el miedo a soltar, el aferramiento a nuestro plan personal, aunque ya haya demostrado ser defectuoso. Queremos que Dios bendiga nuestro plan A, cuando Él está tratando de darnos su plan maestro. La entrega total, ese simple acto de decir, hágase tu voluntad, es el momento de mayor poder y humildad en la vida de un creyente. Es un acto de fe radical que libera a Dios para obrar sin las restricciones de nuestro miedo o nuestra arrogancia. Piensa en Daniel el arquitecto. Su propósito no se manifestó plenamente hasta que él, humillado y despojado, dejó de planificar grandezas y simplemente comenzó a servir la necesidad presente. Él dejó de dictarle a Dios lo que debía construir y se convirtió en una herramienta dispuesta a ser usada en la arena. Su corazón, vaciado de orgullo, se llenó con la vocación de la utilidad. Este concepto de vaciamiento es crucial. Un propósito grande y espiritual no puede entrar en un recipiente que ya está lleno de autoambición, resentimiento o planes rígidos. La providencia requiere un corazón vacío, listo para ser moldeado por el tejedor. ¿Cómo se ve esta entrega total en la práctica diaria? Significa que, cuando te enfrentes a una elección difícil, te preguntarás, ¿qué decisión me alinea más con los valores de la humildad, el servicio y la fe, en lugar de la ganancia personal o el reconocimiento inmediato? Significa que, cuando el dolor de un nudo sea fuerte, en lugar de quejarte, repitas en silencio, mi vida está en manos perfectas. Confío en el diseño. La entrega no es pasividad. No es sentarse y esperar que el propósito caiga del cielo. La entrega, como vimos en el capítulo anterior, es acción diligente sin apego al resultado. Haces tu parte, tejes tu hilo con moralidad, vences la pereza, trabajas con gratitud y dejas el resultado final al tejedor. Sabes que si trabajas con amor y fe, el resultado, sea cual sea, será parte del plan perfecto. Esta es la paradoja más bella de la vida de fe. Solo cuando nos entregamos completamente, cuando renunciamos a nuestro propio control, encontramos la verdadera libertad y el propósito inquebrantable. El propósito de Dios nunca falló en Daniel, pero Daniel solo lo abrazó cuando abandonó el control. Ahora, con este entendimiento, estamos listos para el cierre emocional, un momento de reflexión, gratitud
y compromiso final.